Buenas noches, hermanos, les damos la bienvenida. Este es su programa Misericordia y Justicia. Como siempre, les damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Les recordamos que estamos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que forma esta página. Pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar de una santa pues muy contemporánea, una santa de nuestro continente de Venezuela. La primera santa, la primera beata todavía está en proceso, la beata Madre María de San José, que es la fundadora de las Hermanas Agustinas Recoletas. Y bueno, pues antes de iniciar conociendo el testimonio, la vida de esta gran mujer, pues vamos a iniciar con lo más importante, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar de la vida de esta gran santa, de esta gran mujer, María, la Madre María de San José. Y bueno, vamos a iniciar hablando. Ella, fíjense, les decía, es una santa, pues digamos, muy de nuestros tiempos. Ella nació en el año de 1875 y murió en 1967. Es la primera venezolana, bueno, subida a los altares, ¿verdad? Les digo, ella todavía está abierto su proceso de canonización. Se conoce como la Beata Madre María de San José. Y bueno, ella nació, como les decía, en el año de 1875. En ese tiempo, en Venezuela, estaba por el gobierno la persecución religiosa. El gobierno había ordenado cerrar todos los conventos, seminarios. Pese a esto, bueno, su papá no era un católico practicante, pero su mamá sí era una mujer muy religiosa y educó desde pequeños a sus hijos pues en la fe católica, a pesar de que pues su papá pues no era practicante y pues se oponía, pero bueno, les permitía, ¿verdad? En ese tiempo, como hasta ahora, ¿verdad? La situación de Venezuela pues era pues desfavorable. Ahí pues se veía ya desde esos tiempos pues mucha pobreza. Vamos a ver más adelante cómo esto es lo que impulsa a la Madre María de San José a iniciar su misión. Y bueno, vamos a ver que ella tuvo muchos dones, carismas sobrenaturales, pero lo que más distingue, lo que más caracteriza a esta gran santa
es su gran amor por Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía fue el centro de su vida. Y bueno, su papá, su nombre era Clemente, él fue músico, también se dedicaba a la carpintería, al comercio. Debido a que él no practicaba la religión católica, él se había negado a casarse por la iglesia. También durante la guerra civil de Venezuela participó y obtuvo el grado de general. Por su parte, su mamá, de nombre Margarita, ella era una mujer muy religiosa que le inculcó la fe a sus hijos. Y bueno, pues ella fue el gran apoyo, el gran impulso para que su hija pues entrara en la vida religiosa. El matrimonio de Clemente y Margarita tuvieron 4 hijos. Nuestra santa, la Madre María de San José, era la mayor. Y bueno, ella, fíjense, ella vivió 92 años. Y bueno, ya cuando era pues mayor, su mamá se va a vivir con ella a uno de los asilos que ella tenía. Nuestra santa nació en un pequeño pueblecito de Venezuela el 25 de abril de 1875. Les digo, era la mayor de sus hermanos. El nombre que ella llevaba era Laura Evangelista. ¿Por qué? Porque ella nació un 25 de abril, día que la iglesia celebra a San Marcos Evangelista. Por eso le pusieron como segundo nombre Evangelista. Entonces, su nombre era Laura Evangelista. Ajá. Bueno, cuando ella tenía, fíjense, ella, siempre recordó con mucho amor los días que ella recibió los sacramentos. Cada año ella, ¿verdad? Ella recordaba con mucho amor el día que ella había recibido el bautismo, la primera comunión, la confirmación. Ajá. Cuando ella tenía 3 años, se mudan de ciudad y ahí, junto con su abuela, bueno, su abuelita le empieza a enseñar a rezar el rosario y bueno, desde muy pequeña ¿verdad? Empieza a amar mucho a nuestro Señor, a la Virgen. Ajá. Su mamá y su abuelita son las que le enseñan sus primeras oraciones. Y bueno, también, bueno, siendo muy niñita, muy chiquita, empieza a aprender a leer y a escribir. Estudió en un colegio, pues que era, digamos, ellos eran de familia no rica, pero de clase media, entonces ella pudo estudiar en un colegio y era una niña muy inteligente. Era la primera en su clase, de una conducta intachable. Desde muy niña aprendió, ya que su mamá también se dedicaba a visitar a los enfermos, llevándoles consuelo, esperanza, rezaba con ellos y así Laura desde muy chiquita pues aprendió esto, acompañaba a su mamá. Uh-huh. Y como su papá era carpintero, ella con los sobrantes de madera, ya desde muy chiquita, ella jugaba a hacer altares. Ya con 9 años, ella sentía un gran deseo de ayudar al prójimo, así es que como su mamá visitaba a los enfermos, les llevaba medicinas, alimentos. Ella era muy obediente, no hacía nada sin permiso de sus papás. Ella decía que en lo único que ella desobedecía a su papá era en que ella iba diario
desde muy pequeña iba a diario a la Santa Misa y a su papá esto no le parecía. Él decía que pues tenían que ir solamente los domingos. También, bueno, desde muy pequeña, bueno, ella empezó a ayudar en la parroquia y ella amaba tanto a nuestro Señor que llevaba siempre un crucifijo. Por eso desde niña la llamaban la niña del Cristo. Ella desde la edad de los 6 años tenía un deseo muy grande de recibir a nuestro Señor, de comulgar, pero en esos tiempos solamente se permitía el hacer la primera comunión a partir de los 12 años. Entonces ella tuvo que esperar todo ese tiempo para poder recibir la primera comunión. Ella, les digo, deseaba tanto. También un día que ella recuerda, de su niñez que recuerda con mucho cariño, es cuando ella le imponen el escapulario. Por fin, el 8 de diciembre de 1888, ella hace su primera comunión y para ella este día fue un día glorioso. Se preparó, fíjense, para recibir el sacramento a nuestro Señor. Se preparó 3 días de retiro y en ese día que ella hace su primera comunión, ella hace su primer voto de virginidad. Ajá. Y ella lo hizo siendo aún muy niña, tenía 12, 13 años, lo hizo con pleno conocimiento. Después de hacer su primera comunión, fíjense lo que ella hacía. Reunía a grupos de niños principalmente de escasos recursos, y les enseñaba a leer, a escribir, pero también los preparaba para que hicieran su primera comunión. Y bueno, para costear los gastos, ¿verdad? De que pues ella les proporcionaba pues de los libritos o lo que necesitaran, los cuadernos, los lápices. Ella hacía dulces, cosía, bordaba para vender estos productos, ajá, y poder solventar esa pequeña escuelita que ella ya tenía desde muy joven. Fíjense, les digo, ella recordaba con mucho cariño. No celebraba tanto su cumpleaños, sino celebraba el día que ella recibió su bautismo, el día que ella hizo su primera comunión, que se la confirmaron. Esos días para ella eran días de mucha alegría. Ajá. Y les digo, ella cuando hizo su primera comunión, ella escribe, ajá, decía, no sabía, el día de la Virgen del Carmen me inspiró el dulce Jesús a preguntarle, y no puedo unirme a ti como las demás mujeres, y no puedo unirme a ti como las demás mujeres a los hombres, y aunque sí que oí y sentí en el fondo de mi alma, no me daba pleno conocimiento de lo que hice en este gran día de la Inmaculada Concepción. ¿Quién me había de decir que 10 años más tarde pronunciaría los votos como religiosa? ¡Qué dicha tan inmensa! Ajá. Y les digo, en ese día ella hace su primer voto de virginidad y le pregunta a nuestro Señor cómo puede ser ella para unirse a Él. Bueno, un día, fíjense, visitando a un enfermo, vio que este hombre estaba pues ya muy enfermo, muy grave, y le preguntó si él quería que llamara al sacerdote para que lo confesara, para que le diera pues los sacramentos. Entonces el hombre le dice que no le gustaría porque estaba sin afeitarse. Entonces
Laura corre, ¿verdad? Le dijo, no se preocupe, yo me comprometo a hacerlo. Entonces se fue corriendo a su casa, le pidió las cosas necesarias a su mamá y fue con el enfermo, lo limpió, lo rasuró con el fin de que él aceptara, ¿verdad? Que fuera el sacerdote. Y así pasó. Lo limpió, lo preparó para que recibiera dignamente los sacramentos. Y bueno, este enfermo recibió la unción de los enfermos, a nuestro Señor, se confesó. Y entonces a partir de ahí muchas personas, ¿verdad?, la buscaban para que los ayudara. Y ya desde, les digo, pues muy jovencita, pues ella empieza su apostolado. Mientras muchas de las jóvenes, ¿verdad?, de su edad, pensaban en divertirse, en casarse, ella pensaba en cómo, ¿verdad? En cómo amar más a nuestro Señor, en cómo podía ser para que los demás amaran más a nuestro Señor. Incluso, fíjense, cuando ella cumple 15 años, su papá le organiza una fiesta y ella no acude a la fiesta. ¿Por qué? Porque a ella no le gustaba nada, ¿verdad? Nada de diversiones, nada que ella decía, ¿verdad? Ella estaba ocupada solamente en amar, en servir a nuestro Señor. Ella también, pues, cuidaba mucho la pureza de su alma. Siendo pues muy jovencita, un día pasa por donde está un grupo de jóvenes y uno de los jóvenes le dice, ¿verdad?, que qué bonitos ojos tenía. Desde ese momento, ella hace el propósito de no levantar la vista para que solo el Señor, nuestro Señor, viera sus ojos. Entonces, ella pues siempre, ¿verdad?, siempre iba pues agachada. Ajá. Ella decía, ¿verdad? Decía que no era necesario verlo todo y oírlo todo. Uh-huh. Y les digo, cuando su papá le hace esta fiesta de los 15 años, ella no quiso asistir y le dice a su papá que no, porque ella ya estaba comprometida con Jesús por ese voto de virginidad que ella había hecho el día de su primera comunión. Y su papá no estaba de acuerdo con esto. Y le dice su papá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué nos haces esto? Y ella le responde muy convencida a su papá, porque a mí no me gusta el mundo. Cuando su papá entonces se da cuenta de la inclinación que ella tiene hacia la vida religiosa, le dice, ¿verdad? Le dice que no quiere que entre de religiosa, le dice que por qué no se casa, y ella le responde nuevamente que ella ya tiene a su prometido y que su prometido es Jesús y que ella ya había ofrecido casarse con él, que ella no quiere nada con los hombres. Bueno, a los 17 años, ella, ¿verdad? El párroco de su iglesia, que era su director espiritual, pues ella le manifiesta que ella ya hizo un voto de virginidad, ajá, y les digo, ella todo el tiempo se la pasaba ayudando, colaborando en la parroquia, ella se ocupaba muy minuciosamente de todos los ornamentos religiosos, con un amor, por ejemplo, todo lo que se trataba, ¿verdad?, del servicio del altar, ella lo preparaba de una manera muy, muy especial. Lavaba todo con sumo cuidado, ella quería que todo lo que estuviera en el altar estuviera perfecto. También otra de las, digamos, de las actividades que ella hizo desde joven y durante toda su vida, hacía las hostias,
las hostias, las fabricaba y también todo con una pulcritud, ¿verdad? Hacía las hostias y todo, ¿verdad? Aún estando en la congregación y aún hasta el día de hoy la congregación que ella fundó de las hermanas Agustinas Recoletas se dedican a hacer las hostias y distribuirlas en las parroquias. Bueno, ¿cómo se da su llamado? Su llamado, nuestro Señor le hace ese llamado, le empuja a entrar en la vida religiosa. Pues es a través de una gran peste que se da en su país. Ella ya deseaba con todo su corazón entregarse totalmente a nuestro Señor. Ella quería entrar a un convento de clausura, pero en ese tiempo, como les digo, se habían cerrado, el gobierno había cerrado todos los conventos, los seminarios, se habían expulsado a todas las monjas, ajá. Entonces, para que ella pudiera ingresar a un convento como ella quería, tenía que irse a otro país. Entonces, pues esto era pues algo difícil. Y bueno, ella estaba ya decidida, pero en ese tiempo se enferma, le dan unas fuertes fiebres, entonces el párroco, su director espiritual, le aconseja que se quede un tiempo. Entonces ella se va a otro pueblecito a recuperarse y cuando regresa a su casa, se encuentra que cambiaron al párroco y entonces encuentra ahora que el nuevo párroco es un sacerdote joven, que es el padre Justo Vicente López Avelado. Él era un sacerdote pues muy trabajador, muy dinámico, ajá. Él a partir de ese momento fue su director espiritual toda la vida. Entonces, bueno, ella le dice que él ya quiere entrar a un convento y el padre va a consultar al arzobispo de Caracas diciéndole que hay una muchacha que quiere entrar a un convento. Entonces el arzobispo le aconseja al sacerdote que ella y otras colaboradoras, otras muchachas que estaban ayudando en la parroquia, fundaran una nueva congregación religiosa. Entonces el padre López Aveledo decide fundar primero la Sociedad de las Hijas de María y Laura fue una de los primeros miembros. Entonces, para ingresar, pues se preparó 8 días en un retiro espiritual de absoluto silencio. Al finalizar estos días de retiro, renueva nuevamente su voto de virginidad, ajá, esta vez de una forma perpetua. Y bueno, entonces se da la fundación primero de esta sociedad, que era la Sociedad de las Hijas de María. Les digo, en ese tiempo se había desatado una peste muy grande en Maracay, que era donde ella vivía. Entonces no había hospitales suficientes, no había atención médica para tantos enfermos. Entonces el padre López, entonces él empieza a recibir a los enfermos en la iglesia. Él también se dedicaba, ¿verdad?, a estar enterrando a tantos muertos que había. Bueno, salía a las calles a recoger a los enfermos, a atenderlos, y entonces empieza a atenderlos y se le unen estas mujeres, estas jóvenes, ¿verdad?, de la Sociedad de Hijas de María. Entonces, pues empiezan con esta tarea humanitaria. Incluso se les llamaban, ¿verdad?, las conocían como las samaritanas. Y bueno, a pesar, se iba haciendo cada día más
más desesperada la situación de la peste. Entonces el padre alquila una pequeña casa y la empieza a transformar en hospital. Así es como nace el primer hospital que ellas fundan, que es el Hospital de San José. Entonces, no tenían dinero, no tenían medicinas, no tenían cómo darles atender a los enfermos, solamente tenían una fe grande, una fe en la providencia de nuestro Señor, una confianza total. Entonces empiezan y pues empiezan a llegarles donativos, les ayudaban, salían a pedir limosna. Entonces, bueno, les digo, la fundación del hospital fue el 3 de noviembre de 1893. Ajá. Entonces les digo, al principio no tenían nada, tenían ellas que ingeniárselas para hacer las gasas, para atender a los enfermos. Entonces, después cuando empieza a cesar la peste, el padre, bueno, le vuelve a hablar al arzobispo de Caracas y le propone fundar entonces ahora sí la nueva congregación, una congregación que iba a estar dedicada al cuidado de los enfermos. Entonces les dice, ¿verdad? A estas mujeres, a estas samaritanas que ayudaron en la peste, y entonces en un principio 4 de ellas aceptan. Bueno, la primera, la Madre María de San José. Entonces, les digo, ellas al principio pues iban y venían a sus casas, ella pues salía muy temprano de su casa y todo el día se la pasaba en el hospital. Ajá. Entonces, bueno, ellas hacían de todo en el hospital, eran enfermeras, camareras, hacían cocineras, hacían el aseo. La madre María de San José quería mucho a los niños. Ella desde niña, ¿verdad? Siempre había soñado el atender a muchos niños. Entonces, les digo, ella amaba mucho, mucho a los niños. Y ella recuerda que estando en el hospital, había una niña huérfana. Entonces ella la quería mucho, y la que era la responsable del hospital no veía con buenos ojos que ella tuviera tanta dedicación y cariño por esta niña. Y un día que ella pues regresa al hospital, ve que la niña no está, que ya la habían dado pues a una familia. Entonces pues esto le causó mucho, mucho dolor a la madre, pero bueno, todos los sufrimientos también que ella tenía, todo lo ofrecía nuestro Señor. Ella amaba mucho a los pobres, ella lo que deseaba, su mayor, pues misión era, ¿verdad? Era amar a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, ajá. Y bueno, posteriormente esta persona que era la encargada del hospital se va y entonces el padre nombra a la madre María de San José, la nombra como la nueva directora del hospital. Y bueno, entonces a partir de ahí ella decide no ir más ya a su casa, entonces ella se queda ya ahí día y noche para estar, ¿verdad?, al pendiente de todo lo que pasa en el hospital, de ayudar, y bueno, después fíjense, un hecho que pasa, un hecho muy importante en la vida de la madre. En diciembre de 1899, su papá se enferma, se dice que le da una congestión cerebral. Entonces, la madre se pone en ayuno total, se pone en oración y le pide, ¿verdad? Le pide que su papá, porque su papá queda inconsciente, entonces le pide a Nuestro Señor, a la Virgen,
que le dé la oportunidad a su papá de confesarse antes de morir. Entonces, nuestro Señor la escucha y le hace el milagro. Entonces su papá sale, ¿verdad? Sale de ese estado de inconsciencia, recobra la conciencia y pide inmediatamente que vaya un sacerdote. Entonces su papá se confiesa, comulga por primera vez en toda su vida, le imponen los sacramentos y algo muy importante, ajá, se casa con su mamá, ¿verdad? Pues con su mujer, debido a que les digo, él no era un católico practicante, pues no estaba casado, entonces se casa con su esposa, ¿verdad? Y bueno, nuestro Señor pues le había, ¿verdad? Le había hecho el milagro que la madre tanto le había pedido, el que su papá, ¿verdad?, pudiera recibir todos sus sacramentos. A las pocas horas de haber recibido los sacramentos, su papá muere. Entonces, pues a la madre le queda una mezcla de sentimientos. Por un lado, pues sí, una tristeza muy grande, pero también era tanta su felicidad porque por fin su papá se había reconciliado con nuestro Señor. Y bueno, ¿y qué le había prometido la madre a nuestro Señor? Ella le había prometido que ella iba a estar, ¿verdad? Iba a estar en ayuno, ajá, iba a estar en ayuno. Ella le había prometido a nuestro Señor hasta el último día de su vida. Y fíjense, la madre, 10 años solamente se alimentó con la Sagrada Eucaristía. Y aunque bueno, tenía, ¿verdad? Su salud era delicada, 10 años consecutivos, desde los 24 años hasta los 34 años, la Sagrada Comunión fueron su único alimento hasta que el padre López Aveledo le dijo que mitigara, que parara el ayuno. De ahí en adelante, todos los días comía, pero muy poquito. Por ejemplo, comía solamente en el desayuno un pan tostado, así muy poquito. Comía durante el día muy poquito. Y ella, fíjense, ella lo que escribió, le digo, ella ofreció este ayuno que lo llevó prácticamente durante toda su vida, pero 10 años solamente se alimentó de la comunión. Y ella escribió, ¿qué no haremos por la salvación de un alma? Y si esa alma es la de un padre o una madre, ¿qué sacrificios, por grandes que sean, no seremos capaces de ofrecer? Ay, Señor, gracias por haber aceptado mi sacrificio. Bendito seas. Fíjense, o sea, ella le ofreció a nuestro Señor por la salvación de su papá el estar en ayuno total. Bueno, después les digo, pues nace, gracias a Dios, nace la nueva congregación. Bueno, aparte del trabajo que ellas realizaban en el hospital, también la madre tenía un gran sueño, abrir un instituto, una casa para los niños huérfanos. Entonces, bueno, pues le platica esto al padre y el padre, bueno, pues le anima a hacerlo. Así es que empiezan también ayudando a los niños huérfanos, pero no nada más se conformaban, sino también a los ancianos, a los pobres, a los enfermos. Ajá. Entonces, bueno, pues empiezan a abrir hospitales, institutos, casas para no solamente para huérfanos, sino también asilos para ancianos.
Bueno, ellas toman, ¿verdad? Tomaron el hábito agustiniano por la devoción que la madre tenía a Santa Rita de Casia, que era agustina. Y bueno, el 22 de enero de 1902 toman, ¿verdad? Emiten su profesión religiosa. Y ella lo hace días después porque no tenían dinero para su hábito, solamente tenían para para comprar el hábito de 4 religiosas. Y bueno, a partir del día de su profesión, ella, les digo, ella se llamaba Laura, su nombre de pila, entonces a partir del día de su profesión, ella toma el nombre de María de San José. A partir de ese día, ella toma el nombre de María de San José. Bueno, posteriormente, les digo, ellas ya se fundan como una congregación que ahora se llaman las Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Y bueno, pues nombran, ya con los votos, nombran a la Madre María como superiora de la nueva congregación. Y así lo fue hasta el año de 1960. Hizo su profesión el 13 de septiembre de 1903. Ajá. Y bueno, desde el principio, ¿verdad? Ella se manifestó como una verdadera madre, no solamente con sus hermanas, sino pues con todos los enfermos que atendían. Ella vivía, era un ejemplo de humildad, vivía el voto de pobreza. Fíjense, ella solamente tenía un hábito para salir y otro viejito que era el que usaba para estar en casa. Tenía un único par de zapatos. Ella dormía, nunca durmió en un colchón, en una cama, estando pues ya, como religiosa. Ella dormía siempre sobre una tabla. Ajá, incluso ya cuando estaba muy, muy grande, quisieron, ¿verdad?, ponerla en una cama, ajá, pero ella no quería. Ella, era pues muy amable, a ella le gustaba mucho estar en silencio, tenía mucha paciencia para escuchar, ajá, a los demás, a los que se dirigían a ella. Principalmente cuando los niños, ¿verdad?, en el asilo, pues sí, en el asilo, en el orfanato se enfermaban, ella sufría como una verdadera, como una auténtica madre. Y bueno, ella cuando pasaba esto, cuando se enfermaban los niños o cuando se enfermaba una de sus religiosas, ella les pedía a todos los demás que se unieran a ella en oración. Una de las alegrías más grandes para ella era poder preparar a los niños para que hicieran su primera comunión. Ajá. Le gustaba mucho, decía que era una dicha para ella presentar, llevar a los niños a nuestro Señor, presentarlos, estar presente en ese momento que era tan especial para ella. Les digo, siempre el momento de cuando ella recibió los sacramentos eran momentos tan especiales que cada año los recordaba. Así es que cuando ella llevaba a los niños a que hicieran su primera comunión, ella gozaba mucho de estos momentos. Bueno, ella también lo que hacía, lo que empezó a hacer para recibir, ¿verdad?, religiosas, iba y visitaba a las familias, les hablaba de nuestro Señor, animaba, ¿verdad?, a las muchachas para que se unieran a ellas. Y bueno, fíjense cuántas cosas, cuántas obras nuestro Señor por manos de esta gran mujer hizo. Fíjense, llegó a tener 35 casas, llegó a fundar. Y bueno, ella lo que más amaba,
cuando se abría una nueva casa, un nuevo hospital, era el que se abría en ese lugar un nuevo sagrario. Para eso ella era una gran alegría. En 1917 fallece el padre López Aveledo, su confesor, su guía espiritual. Entonces, toda la obra queda en manos de la Madre María de San José. Entonces, bueno, esto hizo que se acrecentara su fe, ya que pues ahora toda la obra estaba en las manos, ¿verdad? Pero ella todo lo ponía en las manos de nuestro Señor. A ella también, les digo, era tanta su humildad que ella no le gustaba para nada, por ejemplo, estar en las festividades de cuando se celebraba algo por ejemplo, celebraba, no sé, un año más de estar abierto el hospital o algo. Ella no quería estar en ningún momento que ella pudiera recibir algún elogio por su trabajo. Y bueno, lo que ella, fíjense, otra cosa que ella hizo, se ofreció como víctima por su país, por la iglesia, también por los pecadores. Ella se ofreció. Ella todos los primeros jueves del mes, ¿verdad? Se quedaba toda la noche en adoración, ¿verdad? También ofrecía toda esa noche por la conversión de los pecadores. Ayunaba los miércoles y viernes por esta misma intención, por la conversión de los pecadores. Y ella se ofrece como víctima por su país, ¿verdad? Porque les digo, en ese tiempo pues estaba mucho que estaba el comunismo, la persecución religiosa. Sus escritos, bueno, la madre escribía algunas de sus experiencias espirituales y a estos pensamientos los llamó mis impresiones de retiro. Uh-huh. Bueno, pues les digo, ella preocupada por su país, porque en su país se instaurara un gobierno comunista, ella se ofreció como víctima espiritual. Ella decía, me aterra pensar en la terrible consecuencia de la guerra. ¡Qué horror, Jesús mío, qué horror! Te suplico, esposo de mi alma, que yo muera antes de presenciar cosas tan terribles. Acepta el sacrificio de mi vida. Y bueno, ahora viene un tema importantísimo, su amor a Jesús Eucaristía. Les digo, ella gozaba estar ante la presencia de nuestro Señor. Entre los primeros años de su vida religiosa, permanecía algunos días toda la noche en oración al pie del sagrario, adorando a Jesús sacramentado, no importando que había tenido un día de mucho trabajo. Ella pasaba las noches ahí en adoración. Ella vivía, aunque no podía estar todo el día ante nuestro Señor ahí, ante el sagrario, vivía, ¿verdad?, todo el día en oración. Ella decía, fíjense esta frase, en la Eucaristía está mi tesoro y en ella está mi corazón. Ella, estando en oración, se olvidaba de sí, se le pasaba el tiempo volando. En ese tiempo que ella dedicaba a estar ante nuestro Señor, no permitía que le hablaran. Ella estaba en oración. Ella decía, fíjense, de las horas santas, decía, hora santa de mis amores, hora santa de mis ensueños. Para ella eran los momentos más felices de su vida, estar ante nuestro Señor, estar a solas con nuestro Señor. Incluso
les digo, cuando ella estaba trabajando, estaba aún en esos momentos en unión espiritual con Jesús. Ella todo el día se la pasaba haciendo comuniones espirituales. Decía, fíjense, Jesús mío, deseo recibirte espiritualmente 9 millones de veces y hacer otros tantos actos de amor y de fe, y así en todas las demás horas. Todas las mañanas ella iba, ¿verdad? Después del desayuno, iba a saludar a nuestro Señor. Ella, cuando pasaba entre sus actividades, cuando pasaba frente a la capilla, ella siempre dedicaba, si tuviera que entrar unos instantes, pero dedicaba esos instantes y pasaba a saludar a nuestro Señor. Siempre, ¿verdad? Siempre no podía pasar por la capilla sin pasar a saludar a nuestro Señor. Cuando todavía no tenían al Santísimo en alguna de las casas de los hospitales, ella destinaba un lugar y se arrodillaba, ¿verdad? Y hacía ese lugar su capilla y se ponía a hacer oración en dirección a donde ella sabía que estaba una iglesia, donde estaba nuestro Señor. Ella decía, fíjense, que quería morirse al terminar la hora santa, pues en ese momento decía que estaba llena de fervor y de amor hacia nuestro Señor. Ella decía, cuando estoy ante el sagrario que guarda al amado de mi alma, quisiera detener el tiempo que con tanta rapidez pasa. ¿Cuántas veces tenemos que hacernos violencia para poder dejar el reclinatorio? Decía, Jesús mío, bien sabes, amado de mi alma, que mi vida eres tú y que tu cuerpo adorable es todo para mí. Prefiero todas las amarguras de la vida antes que pasar un día sin recibirte, bien lo sabes. Y ella recomendaba mucho que después de comulgar no abandonaran, les decía a sus hermanas que no abandonaran inmediatamente la capilla, sino que se quedaran dándole gracias a nuestro Señor. Hay que notar que, fíjense, la madre tenía un don, el don de la hieroginosis, que es este don, se distingue, ¿verdad? Porque las personas pueden distinguir claramente las hostias que están consagradas de las que no están. Y este don lo tenía la madre para una gran alegría que ella tenía para cada uno de los hospitales, hogares, institutos que ella iba fundando. Ella obtuvo el permiso para tener a nuestro Señor, para tener en la capilla a nuestro Señor. Entonces, les digo, era una gran alegría. Cada que fundaban un nuevo instituto, hospital, ella decía, un sagrario más. Y bueno, porque ella todo, su vida la ponía en las manos de nuestro Señor. Por eso a ella le emocionaba tanto tener en cada hospital, en cada instituto a nuestro Señor. Y ella decía que ella prefería 1000 muertes antes de dejar de comulgar un solo día. Ella tenía una sed insaciable de nuestro Señor. Ella incluso tenía su oficina al lado de la capilla, ¿verdad? De esta manera podía pasar mucho tiempo con nuestro Señor. Y les digo, ella decía, ¿cuántas veces tengo que hacerme violencia para dejar el reclinatorio? Ya que era su gran felicidad de estar ante nuestro Señor. Ella promovía la devoción, ¿verdad?, de las horas santas, el culto a nuestro Señor. Y les digo, ella no perdía la oportunidad de asistir a la Santa Misa. Ella decía
que si ella pudiera estar en todas las santas misas que se celebraban, ella con muchísimo amor estaría ahí. Y bueno, decía, ¿cómo quisiera no tener más ocupación que adorar a nuestro Señor día y noche? Decía, solo donde está el Santísimo Sacramento está la verdadera felicidad. Decía, solo tú, Señor, puedes satisfacer el hambre que me devora, la sed que me abraza. Sí, amado esposo, adorable hostia, misterio augusto, prisionero del amor, solo tú. Pues vemos una mujer enamorada de nuestro Señor. Incluso, fíjense, nuestro Señor ha favorecido el amor de la Madre María de San José, ese gran amor que ella pues tuvo y que seguramente tiene, ¿verdad? Pues actualmente en la comunidad de las Agustinas Recoletas de una provincia de Venezuela, Los Teques, se dio un milagro, en 1991 se dio un milagro eucarístico, cuando el padre Otiazal celebraba la Santa Misa, en la hostia empezó a sangrar. Entonces, la custodia de este milagro eucarístico con la hostia que tiene pues esa gota de sangre, este milagro eucarístico ha sido estudiado por científicos, se ha comprobado que es sangre humana. La custodia de este milagro eucarístico, que es el único que se ha dado en Venezuela, pues está en un convento de las hermanas Agustinas Recoletas. Ahí están y van pues muchos peregrinos a pues adorar a nuestro Señor. Y bueno, experiencias eucarísticas, les digo, pues con ese gran amor que ella le tuvo por nuestro Señor, pues bueno, ella tuvo muchas experiencias eucarísticas. Por ejemplo, veía a nuestro Señor niño ahí en la Eucaristía. En una ocasión, ella, ¿verdad? Ella ve a nuestro Señor y nuestro Señor le dice, hija mía, yo soy el pequeño de Belén, el adolescente de Nazaret, el querido de Betania, el amor del cenáculo, el triste de Getsemaní, la víctima del Calvario, la resurrección misma. Soy tu Dios. Bueno, el otro gran amor de la madre, pues la Virgen. Ella amaba mucho a la Virgen. Celebraban muy en especial todo el mes de mayo, en honor a la Virgen. Incluso funda, ¿verdad? Ella fue una gran propagadora también de la devoción de la medalla milagrosa. Incluso entre las niñas del asilo, funda la Sociedad de la Milagrosa. Todos los días rezaba el Santo Rosario, y llevaba siempre a la Virgen, ¿verdad? Una imagen de la Virgen. Decía que era su compañera inseparable. Pocos años antes de morir, estableció el Rosario de la Aurora en las casas donde hubiese niñas, en las casas de las niñas huérfanas, ella ahí, ¿verdad? El Rosario de la Aurora. Toda su vida también la colocó bajo el manto de la Virgen, y ella decía que ella trataba todo el tiempo de imitar, no solamente de amar, sino de imitar las virtudes de nuestra madre, principalmente la humildad. También, bueno, ella entre los santos que tenía una devoción especial, bueno, estaba San José, Santa Teresita del Niño Jesús, San Agustín, Santa Rita, San Antonio de Padua.
también tenía un amor muy grande hacia el Santo Padre, hacia el Papa. Ajá, ella estaba siempre muy al pendiente de las noticias que se daban, ¿verdad? De él, y no pasaba ningún año en que en el cumpleaños del Santo Padre enviara una felicitación. También amor a los sacerdotes, ella amaba mucho a los sacerdotes, ¿verdad? Y les tenía un gran respeto, oraba siempre por ellos. Ajá. Fíjense, un día, ya estando grande, regresó a visitar el pueblo donde ella había nacido, y ella encontró que no había sacerdote. Entonces ella decía, qué lástima me da el simpático pueblecito. Decía, pero sin sacerdote no hay Eucaristía. Qué amargura siente el alma cuando en los pueblos falta el alma de las almas. Y pedía, compadécete, Señor, de esos pobres pueblecitos. Y bueno, siendo una mujer tan humilde, tan santa, claro, no estuvo, ¿verdad? No estuvo exenta de recibir, ¿verdad?, los ataques del enemigo. Incluso ya siendo mayor, pues a ella le atacaba mucho, poniéndola a dudar a dónde iría su alma. Así es que ella, ¿saben lo que hacía? Buen consejo, usaba con frecuencia el agua bendita, que es un sacramental pues muy poderoso contra el enemigo. Entonces, ella lo que hacía era principalmente en las noches, recorría todos los hospitales, las casas, y rociando agua bendita en todos los lugares. Ajá. Y bueno, ella también, la madre, les digo, estaba enamorada de nuestro Señor, y ella deseaba morir joven para irse con nuestro Señor, para estar toda la eternidad con nuestro Señor. Pero bueno, pues ella vivió 92 años. Y fíjense, algo que también tenemos que aprender de ella todo el día se la pasaba, ¿verdad?, repitiendo algunas jaculatorias. Por ejemplo, corazón de Jesús, en vos confío, alabado sea el Santísimo Sacramento, Jesús, en ti confío. Y bueno, nuestro Señor pues la llenó, ¿verdad?, con dándole muchos dones. Uno, les digo, ya vimos que era, ¿verdad?, el conocimiento de las cosas bendecidas por un sacerdote, o de las hostias que estaban consagradas. Le digo, también le dio el don del conocimiento sobrenatural. Ajá, son cosas que solamente pueden ser conocidas por revelaciones de nuestro Señor. Y así, ¿verdad? Así, ella tenía ese don. También el de perfume sobrenatural en varias ocasiones, principalmente cuando estaba haciendo las hostias. Ella, ¿verdad?, sentía un olor hermoso. También tenía el don de profecías. Incluso ella podía saber, ¿verdad?, cuando alguien venía con ella, por si era verdad lo que le estaba diciendo. Cuando estaba en oración, muchas veces vieron sus hermanas pues ese resplandor, ¿verdad?, ese resplandor sobrenatural. En muchas ocasiones caía en éxtasis, ¿verdad? Le hablaban, pero ella estaba pues en esa profunda oración, que ella estaba pues como si estuviera en el cielo. También tuvo, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de ver a su ángel de la guarda, a los ángeles. Tuvo, ¿verdad?, ese don de la inedia, que es la gracia divina de poder vivir sin comer, ya que ya decíamos, estuvo 10 años en ayuno total de alimentos, solamente se alimentaba con la Sagrada Comunión. Y esto, bueno, lo testifica
pues sus hermanas, incluso el doctor que la atendía, él no se explicaba cómo podía haber pues vivido esos 10 años y después durante toda su vida comiendo tan poco. También tenía el don de bilocación y esto se daba muy frecuentemente, por ejemplo, con el cuidado de los enfermos. Estando aún de madrugada, ella iba, estando descansando, ella iba y les daba sus medicamentos a los enfermos. Otro don que muy pocos santos tienen es el don de la conservación milagrosa. Es la primera vez que yo veo este don en uno de los santos que hemos estudiado, que han tenido pues muchos, pero ¿en qué consiste el don de la conservación milagrosa? Fíjense, este don es un fenómeno sobrenatural extraordinario que pocos santos han recibido y consiste en la conservación milagrosa de la Eucaristía en su cuerpo, de una comunión a otra. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estos hombres, mujeres, estos santos que tienen este don de la conservación milagrosa, comulgan y la hostia permanece así intacta en ellos hasta que la vuelven a recibir. Y nos dice, ¿verdad? En una ocasión se dan cuenta porque estando la madre enferma, comulgó como era de costumbre y ella comulgaba muy temprano y a las 2 de la tarde por la tarde estaba enferma, sintió náuseas y ¿cuál es la sorpresa? Que arrojó la hostia entera, o sea, no la había digerido. Entonces, bueno, estudiando después, ven que ella tiene este don, ya que estos hombres, mujeres que tienen este don son como sagrarios vivientes, pues tienen permanentemente a Jesús sacramentado, ajá, sin que en ellos se corrompa, su cuerpo lo digiera, ajá, como normalmente sucede. Entonces ella tenía este don tan especial. Bueno, les digo, ella muere en el año de 1965, ajá, murió a los 92 años, ella ya estaba muy, muy viejita, pero bueno, pues seguía, ¿verdad? Seguía animando, ya sí, seguía animando a sus hermanas, ¿verdad? Principalmente a que amaran a nuestro Señor. Y después, fíjense, 27 años después de que de que murió, abrieron, su cuerpo fue exhumado y vieron que su cuerpo estaba incorrupto, sus vestiduras, incluso las flores, las azucenas que le habían puesto en sus manos estaban muy bien conservadas. Entonces desde ese día colocaron su cuerpo en una urna de cristal para exponerla al público y así está hasta la actualidad. Y bueno, muy pronto empezaron los milagros, después de su muerte empezaron a darse milagros por intercesión de esta gran santa. Y bueno, ¿qué podemos decir? Pues podemos imitarla, siempre decimos, ¿verdad? ¿Qué podemos imitar de estos grandes hombres y mujeres? Pues de ella principalmente su amor a Jesús sacramentado, ya que era la esencia, el centro de su existencia. Ojalá que cada día, cada vez nosotros nos vayamos enamorando más de nuestro Señor, de Jesús Eucaristía, que sintamos ese amor, esa necesidad. Les digo, para ella el no comulgar un día era el día más terrible que podía tener, ¿verdad? No recibir a nuestro Señor. Les digo, también ella dedicaba, les digo, aunque tuviera mucho trabajo, pasaba frente a la capilla, aunque fuera por unos segundos,
que pasar a saludar a nuestro Señor. Ojalá que nosotros también, ¿verdad? Que cuando pasemos por enfrente de una iglesia nos tomemos esos segundos. Aunque sea que pasemos en carro, bueno, pues le mandemos un saludo a nuestro Señor, ya que ella decía que nosotros estar unidos con nuestro Señor, así Él nos dará la fortaleza que necesitamos, nos dará el amor para servir a los que nos necesitan, nos dará las fuerzas para hacer las labores de cada día. En resumen, Él será nuestra fuerza en las adversidades, en las alegrías de nuestra existencia. También dice que el estar cerca de nuestro Señor nos hará amar más a nuestra Madre, a la Virgen. Ajá. Y también otro consejo que ojalá sigamos, otro ejemplo de la Madre, es que ella decía, aun cuando estemos trabajando, caminando o sin hacer nada, pero estemos practicando, estemos unidos a nuestro Señor en oración. Y nos aconsejaba que, como lo hacía ella, ¿verdad? Que estemos diciendo alguna jaculatoria, que estemos haciendo comuniones espirituales durante el día. Ella decía, visitar a Jesús en Eucaristía personalmente o espiritualmente desde nuestra casa o desde nuestro trabajo es estar en permanente unión con Él, es vivir con Él, es poder decir como San Pablo, para mí la vida es Cristo. Y bueno, la Madre también ha dado al mundo esta nueva congregación religiosa que se va extendiendo por todo el mundo, irradiando amor, fe, esperanza, muchas bendiciones, ¿verdad? Y sobre todo, infundiendo el amor a nuestro Señor. Y bueno, les digo, ojalá que tomemos estos grandes ejemplos de estas mujeres, de estos hombres que son nuestros ejemplos, los santos. Incluso como siempre, también me di a la tarea y por ahí también podemos ver la película de la vida de esta gran mujer, la Madre María de San José. Pues bueno, hermanos, muchas gracias y bueno, vamos a terminar como siempre dándole gracias a nuestro Señor por esta gran mujer, por esta gran santa y pidiéndole que ella interceda para que en este caso cada día podamos amar a nuestro Señor más. Y nos despedimos también de ti, Madre mía. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Madre María de San José y todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Pues muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado. Los invitamos, como siempre, a que nos ayuden a compartir este y todos los programas que se transmiten a través de esta página. Yo soy Fátima Estrada, de la Ciudad de México. Gracias y bendecidas noches.